Bien, vamos a partir. Mientras terminan de conectarse, quiero darles a todos la bienvenida esta tarde por estar acá. Y para comenzar, los voy a dejar con Jorge Revilla, presidente del Comité de Gestión de Personas y gerente general de Eulen Chile, además de director de nuestra Cámara. Jorge, por favor. Muy buenas tardes, Mayra, y muy buenas tardes a todos. En nombre del directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile y del Comité de Gestión de Personas, quiero saludar en forma especial al señor Fernando Arap, subsecretario de Trabajo, a Juan Carlos Pérez, presidente de Capital Humano, Organización Internacional de Recursos Humanos, y agradecer a los directivos de las empresas integrantes del Comité de Personas de Camacoes que hoy están conectados a esta transmisión, que es parte de una de las actividades de los 6 comités sectoriales que hoy son la columna vertebral del trabajo de Camacoes en Chile. Aunque me hubiese gustado que nuestro encuentro fuese de manera presencial, lógicamente, me parece que el motivo merece que nos reunamos precisamente por esta vía, de manera telemática. Justamente de esto es de lo que queremos hablar hoy. Estamos aquí, conectados gracias a Internet, en el marco de la llamada nueva realidad generada por el COVID-19. Esta es una nueva realidad y todo nos indica que nos va a acompañar mucho más allá de la pandemia, la cual, por cierto, esperamos tenga un pronto final. Hoy conoceremos los detalles de un estudio realizado por el Comité de Gestión de Personas de Camacoes que profundiza cómo el teletrabajo ha llegado para quedarse y cómo irrumpió sin aviso y de manera abrupta en todas las áreas productivas. Son muchas, o muy pocas, mejor dicho, las actividades que no han podido prescindir del teletrabajo y de esta transformación digital. Esta es una realidad que nadie puede negar, no nos sorprende, pero también nos ha obligado a buscar alternativas, a mejorar nuestros procesos, a aprender tecnología o incluso a hacer inversiones que no esperábamos en un momento complejo para la economía. Pero todo con el objetivo de no perder nuestro norte, seguir siendo eficaces en el trabajo, mantener las cadenas productivas, de suministros, organización y, por supuesto, de coordinación. ¿Lo hemos logrado? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que hemos encontrado en este camino, que aún no termina? ¿Somos todos capaces de entrar en esta dimensión digital? ¿Qué hacemos con aquellos que no tienen esos conocimientos, esas habilidades, atributos o incluso que no quieren teletrabajar? De todo esto hablaremos hoy y analizaremos cómo hemos debido adaptarnos a los nuevos horarios, a la necesidad de equilibrar la demanda laboral con la natural necesidad de estar en nuestras casas, con nuestras familias y en momentos que a veces han sido muy difíciles por la coyuntura. Los invito entonces a adentrarnos en una investigación que nos dará las luces acerca de cómo hemos enfrentado este nuevo desafío desde la perspectiva de la gestión de las personas y que también nos permitirá un enriquecedor intercambio de experiencias para ayudarnos mutuamente a sacar lo mejor de cada uno en esta nueva forma de trabajar, que se ha convertido en un signo de estos tiempos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para partir, quiero dejar con todos ustedes al señor Fernando Arap, subsecretario de Trabajo. Fernando es abogado por la Universidad Católica de Chile, con certificado de especialidad en Derecho Civil, diplomado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en Empresa y magíster en Derecho con mención en Derecho de Empresa. Profesor por más de 12 años en dicha casa de estudios y expositor en diversos seminarios sobre el derecho laboral tanto en Chile como en el extranjero. Miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y del Centro Chileno de Derecho del Trabajo. Asimismo es consejero, asesor del Programa de Reformas de la Justicia. Y fue también subsecretario de Trabajo durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Desde luego, Fernando, es un currículum envidiable y de antemano un placer y un honor que estés aquí con todos nosotros compartiendo estos minutos. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Sibila, Yasmeri, que también están por ahí. Juan Carlos Pérez, que también nos acompaña, ¿cierto? Gracias a esta virtud de la tecnología desde España, a la Cámara Española de Comercio de Chile también agradecerles la invitación. Sin duda que, como muy bien señalaba Jorge, el tema que nos convoca y del cual vamos a conocer en algunos minutos más los resultados, que el teletrabajo es un tema hoy día muy de contingencia. Claramente el teletrabajo llegó para quedarse.
Y en cada intervención que me toca, desde el puesto que hoy día estoy ocupando, conversar sobre el teletrabajo y sobre cómo ha sido la experiencia del teletrabajo en nuestro país, donde ya tenemos una ley, ¿cierto? La ley 21.220, que está en vigencia desde el 1 de abril pasado, es decir, lleva prácticamente 6 meses de vigencia. Siempre planteo que tenemos que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia de lo que va a ser el teletrabajo post pandemia. El teletrabajo en tiempos de pandemia, como cualquier forma de relacionarnos, hoy día es complejo, pero no hay que olvidar que el teletrabajo en tiempos de pandemia, con sus virtudes y con sus defectos, hoy día está ayudando a proteger empleo. Si no tuviéramos el teletrabajo hoy día en nuestro país, seguramente muchas de las personas que están teletrabajando estaríamos lamentando tal vez que estuvieran en una situación de desempleo. Y por eso que resulta justo con el teletrabajo mirarlo desde esa perspectiva. Yo siempre planteo, no culpemos al teletrabajo de las complicaciones que, por ejemplo, tienen hoy día las madres y los padres por tener a los hijos en la casa, ¿cierto? Con clase online o sin clase. Y eso tiene dificultades desde el punto de vista del teletrabajo. ¿Es culpa eso del teletrabajo? Claramente no, ¿cierto? No le achaquemos al teletrabajo los problemas de la pandemia. Pero creo que es justo hacer este análisis y separar lo que es el teletrabajo en tiempos de pandemia de lo que va a ser el teletrabajo post pandemia. Sin duda, el teletrabajo post pandemia nos va a mostrar su mejor cara. Aquella que ya conocíamos de manera incipiente en algunas empresas, por lo pronto acá en Chile, pero en el mundo entero, donde ya venían teletrabajando. Pero una de las ventajas que tiene esta ley es que democratiza, universaliza una modalidad de empleo que antes de esta normativa era más bien de élite, porque algunas empresas y solo algunos trabajadores podían acceder a esta forma de trabajo. Hoy día, por la pandemia, una gran cantidad de trabajadores, de acuerdo a los datos del INE o los datos incluso de la Universidad Católica, se estima que 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país hoy día está teletrabajando, y por lo tanto estamos hablando de números y de cifras importantes. El teletrabajo sin duda tiene diversas virtudes. Si tuviera que al menos destacar 3, diría que es un tipo de empleo moderno. Lo decía muy bien Jorge, utiliza esto que estamos aprovechando nosotros, que son las nuevas tecnologías, y las pone al servicio de las personas para mejorar nuestra calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo, o más relegados del mundo del trabajo, puedan sumarse activamente a él. Estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en personas con discapacidad, en adultos mayores, y por qué no decirlo también en personas de regiones, de provincias, de comunas de nuestro país. He conocido durante estos meses muchas personas de regiones de Chile que hoy día están teletrabajando en la empresa que querían, pero sin moverse de sus propias comunas, por lo cual también hay un tema familiar y un tema de arraigo que el teletrabajo permite, que en otras circunstancias esas personas hubieran tenido que migrar a otras ciudades. Y además de ser un tipo de empleo moderno e inclusivo, es un tipo de empleo sustentable, porque es amigable con el medio ambiente, es amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar y a descongestionar las ciudades, y en tiempos de COVID también nos ayuda a mitigar los riesgos de contagio en los traslados. La ley que tenemos hoy día en Chile de teletrabajo es una ley que lo que viene a hacer como principal virtud es establecer reglas claras, es establecer un marco normativo sobre el cual las partes, trabajadores y empleadores, pueden obviamente actuar. Y además es una ley innovadora, porque introduce conceptos que son bastante inéditos en nuestra legislación. Yo me voy a detener solamente en 2, el derecho de retracto y el derecho a desconexión. El derecho de retracto dice relación con que una relación laboral que empezó como presencial, si pasa a la modalidad de teletrabajo, es decir, trabajo desde el hogar, cualquiera de las dos partes, trabajador o empleador, puede arrepentirse de la modalidad de teletrabajo, dando aviso a la otra parte con 30 días de anticipación. Esta es una novedad en nuestro derecho, el establecer este derecho de retracto. Y el segundo derecho inédito es el derecho de desconexión, que dice relación con que la modalidad de trabajo a distancia en Chile, de acuerdo a la ley 21.220, que entró en vigencia, como les decía, en abril pasado, puede establecer 2 modalidades de jornada para el teletrabajador. El teletrabajador puede pactar con su empleador tener un horario fijo y determinado, tal como lo tendría en la empresa, pero esta vez desde la casa, midiendo el tiempo de conexión que va a ser su jornada de trabajo,
y en todo lo que excede esa jornada tener derecho a hora extraordinaria, pero puede también el trabajador elegir no tener un horario fijo y determinado, porque resulta que puede, de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propios intereses, no querer quedar amarrado con un horario específico. En ese caso, el trabajador puede pactar estar excluido de horario, es decir, sin un horario determinado, pero ahí entra en juego este derecho que les mencionaba, que es el derecho a desconexión. Una persona sin horario, igualmente el empleador debe garantizar un derecho a desconexión mínima de 12 horas continuas entre una jornada y otra. Esto es bastante innovador, hoy día existe, somos el segundo país de Latinoamérica que lo establece, ya existen legislaciones comparadas como Italia, como Francia, como Alemania. Me comentaba hace unos minutos, antes de comenzar, Juan Carlos Pérez, que España tiene hace poco una ley de teletrabajo, así que le aprovecho de dejar la pregunta, si establecieron o no establecieron un derecho de desconexión, para tenerlo claro también y para conocerlo, y por lo tanto este derecho es bastante inédito. Y además, la ley es bastante clara respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe cumplir con las medidas de seguridad y salud. Se requiere, obviamente, la voluntad y el acuerdo del trabajador para cumplir estas materias, por lo pronto porque se trabaja desde el hogar del trabajador, y al trabajar desde el hogar, cualquier fiscalización del empleador va a requerir siempre el consentimiento del trabajador para ingresar al domicilio. Pero obviamente, si el trabajador no presta su consentimiento para que el empleador pueda fiscalizar adecuadamente, no será oponible al empleador en caso que exista algún incumplimiento en materia de seguridad y salud. Si el trabajador tiene algún accidente laboral o adquiere alguna enfermedad profesional producto del teletrabajo, va a estar cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de nuestro país, lo cual tiene dos grandes efectos. Por una parte, que va a tener acceso a las prestaciones de la Ley de Accidentes, es decir, al pago de las licencias médicas, pero por otro lado, que va a poder recibir también el tratamiento médico que corresponda a esta materia. Finalmente, respecto al teletrabajo, es importante que la ley establece que es de costo del empleador entregar las herramientas en materia de teletrabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, que el costo de Internet debe ser asumido por el empleador, pero aquí es muy importante señalar y hacer una bajada. No quiere decir que el empleador deba pagar toda la cuenta de Internet que ocupa el trabajador en su hogar, porque el trabajador puede ocupar Internet en su hogar para las tareas de los hijos, para escuchar música, para ver alguna serie, ¿cierto?, por la noche o para lo que sea. Y por lo tanto las partes van a tener que pactar una asignación que diga relación con el costo de Internet y que es básicamente una especie de reembolso de gasto. Para terminar, el tema del teletrabajo llegó para quedarse, pero el tema del teletrabajo es una más de las modalidades digitales que tenemos que avanzar en nuestro país. Sin duda, el mundo laboral ha ido cambiando, las competencias que hoy día requieren nuestros trabajadores han ido cambiando, y todos los estudios muestran a nivel de derecho comparado que las principales competencias que hoy día requieren los trabajadores en el mundo entero son básicamente las competencias socioemocionales, es decir, las llamadas habilidades transversales o habilidades blandas, los idiomas, y en tercer lugar, las competencias digitales y tecnológicas. Por eso que resulta tan importante que el teletrabajo sea una forma de empleo, pero también una nueva modalidad que va a ir, obviamente, ocupando también la forma en que cada una de las personas nos vamos relacionando con nuestros pares en el futuro. ¿Estás sin micrófono, Jorge? Estoy sin micrófono. Muchísimas gracias, Fernando, por tu speech, desde luego muy interesante y muy clarificador, y muy unido además al tema que ahora mismo vamos a pasar a comentar. Voy a presentarles a Sibila Torres y a Yasmeri Morales, que son miembros del Comité de Personas de Camacoes. Sibila es ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en gestión de recursos humanos, con más de 20 años de experiencia en gestión de personas y en empresas multinacionales y nacionales. Ha liderado el área de personas y de compensación, logrando consolidar y desarrollar la gestión de recursos humanos en las empresas donde ha trabajado. Actualmente es gerente de recursos humanos del estudio de abogados Legal Global Chile, donde ha implementado una gestión centrada en las personas. Y también va a participar Yasmeri Morales, que es licenciada en Relaciones Institucionales de la Universidad Carabobo en Venezuela, y también licenciada en Administración, Mención y Gerencia
con una especialización postítulo en la legislación laboral de la Universidad José María Vargas de Caracas, en Venezuela. Se incorporó al grupo corporativo Mapfre en el año 2006, en la filial de Venezuela, y en el año 2011 llega a Chile como directora de Recursos Humanos, posición que continúa desarrollando hasta la actualidad. Profesional con más de 20 años de experiencia en el área de personas y organización, liderando procesos importantes de cambio. Ambas con sobrada experiencia y que van a pasar a comentaros un poco los resultados de la encuesta que van a unir con lo que comentaba también Fernando. Sibila, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Sibila Torres, gerente de Recursos Humanos del Estudio de Abogados Legal Global Chile y miembro del Comité de Gestión de Personas de la Cámara Oficial Española de Chile. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados del estudio de transformación digital y teletrabajo. Yo expondré la primera parte, que es de transformación digital, y la segunda parte lo hará Yasmeri Morales, que es de la parte de teletrabajo, y que entregará también nuestras conclusiones. Nuestros objetivos fueron comprender que el impacto de la transformación digital en las principales dimensiones de recursos humanos, como cultura, personas, procesos y tecnología. Y como segundo objetivo es hacer un análisis específico del funcionamiento de la modalidad de teletrabajo que ha traído importantes cambios en el modelo de gestión de recursos humanos. Como datos generales, contarles que participaron 89 empresas, de las cuales 54 son socios de Camacoes. Para hacer el análisis, se hicieron 3 cortes, por tamaño de empresa, actividad económica de la empresa, y cargo dentro de la empresa que contesta la encuesta. La clasificación de las empresas, de acuerdo a su tamaño, tenemos que empresas pequeñas fueron las que tienen entre 1 y 50 trabajadores, medianas entre 51 y 1000 trabajadores, y grandes empresas más de 1000 trabajadores con un 28%. La clasificación de las empresas participantes según su actividad económica, tenemos que las empresas de servicios fueron un 30%, tecnología y telecomunicaciones un 20%, ingeniería y construcción, así como industria, un 9%, y el área financiera con un 14,6%. También participaron empresas de utilities, salud, retail, educación, automotriz y agroindustria. La clasificación, de acuerdo al cargo que responde la encuesta, tenemos que los gerentes generales o directores generales fueron un 40%, gerentes de recursos humanos un 24%, otros gerentes de área un 20% y otros profesionales un 16%. A continuación mostraré algunos de los resultados de esta encuesta. Cuando preguntamos qué entiende por el proceso de transformación digital, a nivel general, un 75% de la muestra entiende que la transformación digital como un proceso por el cual las organizaciones o empresas redefinen sus modelos de negocio, reorganizan sus métodos de trabajo para obtener más beneficios gracias a la digitalización de procesos y a la implementación de nuevas tecnologías. Solo un 22% de los que responden la encuesta hace referencia al desarrollo de una cultura que promueva la innovación continua. Si esto lo analizamos desde los cargos, la mayoría de los cargos lo ven como un proceso, donde la transformación digital corresponde a un enfoque relacionado más con incorporación de tecnología, metodología y procesos de trabajo, más que un proceso de transformación cultural. Lo sorprendente es que solo el 19% de los gerentes de recursos humanos
lo ve como un cambio cultural impulsado desde el área de recursos humanos. Lo que deberíamos preguntarnos y prepararnos como área de personas es preparar a la organización, ser más protagonistas y tener una visión de cambio cultural. Los principales beneficios que aporta la digitalización, tenemos que un 28% dice que le ha entregado información actualizada, precisa y en tiempo real. Un 27% generar más valor como área de recursos humanos, un 21% en mejorar las tasas de respuesta del cliente interno y un 23% más tiempo para impulsar otros proyectos del área de recursos humanos. Por lo tanto, las mejoras han sido significativas en la visibilización de esta área. Si esto lo analizamos desde el punto de vista de la actividad económica de las empresas, vemos que las empresas de utilities, automotriz y salud, sus beneficios han sido generar más valor como área de recursos humanos y contar con información actualizada, precisa y en tiempo real. En el caso de las empresas de retail, tecnología y telecomunicaciones y financiera, ha sido generar más valor como área de recursos humanos. Podemos ver que en el área de educación, el 33% de las empresas indica que los beneficios son mejorar las tasas de respuesta al cliente interno. Así, no cabe duda que la digitalización de la gestión de personas ha sido beneficiosa porque nos brinda información actualizada, precisa y en tiempo real, lo que agrega valor como área de recursos humanos. Pero, como beneficios específicos de la transformación digital, los procesos de recursos humanos a la mayoría de las empresas les ha permitido ser más ágiles, más eficientes y más confiables en sus respuestas al cliente interno. El rol de recursos humanos en los procesos de transformación digital, a nivel general, el mayor porcentaje se ha centrado en un rol de facilitador y seguidor, con un 75%. Hay muy baja participación del rol como líder estratégico de la transformación en las organizaciones y entendido como un gestor del cambio. Si esto lo analizamos desde el punto de vista del tamaño de empresa, las grandes empresas, el rol facilitador representa un 52%, y el rol de seguidor en las pequeñas empresas un 41%, y en las medianas un 38%. Hay muy baja participación como líder estratégico. En este sentido, se evidencia la necesidad que recursos humanos desarrolle una visión del factor cultural, adelantándose proactivamente a tener una estrategia y contar con perfiles de cara a la digitalización. El impacto de la transformación digital en los perfiles clave y cargos críticos, a nivel general, un 44% indica que la transformación digital ha impactado positivamente en la productividad de los perfiles críticos, pero un 27% evidencia falta de desarrollo de las competencias digitales. Si esto lo analizamos por tamaño de empresa, en las pequeñas empresas se evidencia falta de desarrollo de competencias digitales con un 33%, y un 24 y 25% de las empresas medianas y grandes respectivamente. Por lo tanto, el área de personas debería impulsar el desarrollo de las competencias digitales y mapearlas para los desafíos que vienen. Los procesos de recursos humanos donde se ha incorporado la digitalización, tenemos aprendizaje y formación, comunicación interna, reclutamiento y selección y evaluación de desempeño, como los principales. Si esto lo analizamos desde el punto de vista de los cargos, tenemos que los gerentes generales tienen una mayor cantidad de menciones en comunicación interna. Esto se puede deber a que es el proceso más visible diariamente para estos cargos. En el caso de los gerentes de recursos humanos, tenemos el aprendizaje, formación, reclutamiento y selección y evaluación de desempeño. En el caso de reclutamiento y selección, es un proceso interno del área con poca visibilización hacia toda la empresa. No así
la evaluación de desempeño y el aprendizaje y formación. Los otros gerentes de la organización y los profesionales mencionan a comunicación interna y aprendizaje y formación. Esto se podría explicar ya que ellos son usuarios directos de estos procesos y los han experimentado. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para digitalizar los procesos de gestión de personas? A nivel general, tenemos que 1/3 de las empresas indica que no existe una estrategia global de la compañía para incorporar tecnología. Por otra parte, 1/3 indica que no tiene dificultades para incorporar tecnología y el 18% indica que no hay presupuesto disponible. Si esto lo analizamos desde el punto de vista de los tamaños de empresa, 1/3 de las empresas grandes y medianas indica que no existe una estrategia global de la compañía. 1/3 de todos los tamaños no presentan dificultades para digitalizar los procesos de recursos humanos y 1/3 de las pequeñas empresas no tiene presupuesto. En este sentido, el factor presupuestario no es una limitación principal para las grandes empresas. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de involucrar a la alta dirección en el liderazgo de la transformación y definir estrategias en torno a las necesidades de digitalización. Como elementos relevantes a incorporar del marco legal, casi todas las empresas requieren digitalizar y automatizar los procesos transaccionales como incorporar la firma digital en contratos y anexos, ampliar la validez de la firma digital de las notarías e inspección del trabajo, validez legal de las liquidaciones de sueldo y papeleta de vacaciones, y finiquitos con ministro de fe digital. Todo en el marco legal de esta transformación que ha venido a quedarse. Bueno, les presenté los principales resultados de la parte de transformación digital. Ahora dejo con ustedes a Yasmeri, quien les presentará los resultados de teletrabajo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sibila. Bueno, continuamos ahora con los resultados obtenidos del estudio relacionado con el teletrabajo, el cual tuvo como objetivo conocer la experiencia y medidas adoptadas por las empresas durante este periodo producto de la pandemia y que seguimos trabajando igualmente bajo la nueva modalidad. A ver acá. Tenemos. Ahí. Iniciamos con la primera pregunta y quisimos preguntar si su empresa existía una política formal de teletrabajo previo al COVID-19. Al analizar los datos se observa que el 35% de las empresas participantes contaban con una política formal de teletrabajo, lo que facilitó a estas empresas el proceso de implementación, mientras que el 65% no contaba con una política formal aún implementada. Si lo abrimos por tamaños de compañía, vemos que el 35% de las que ya disponían de una política formal de teletrabajo, vemos que el 12% corresponde a empresas grandes, el 12% corresponde a empresas grandes, como comentaba, el 13% a empresas medianas y el 10% a empresas pequeñas. Mientras que las que no tenían políticas implementadas, vemos que el 16% corresponden a empresas grandes, 29% a las empresas medianas y el 20% a empresas pequeñas. Esto nos refleja la cantidad de empresas que no estaban preparadas y no contaban con una política todavía establecida,
que les llevó de manera ágil tomar acciones concretas en pro de mantener la seguridad y salud de sus colaboradores, así como darle continuidad al negocio. Seguimos avanzando con la encuesta y hicimos la siguiente pregunta. En cuanto a si se consideraba que era una medida transitoria o una medida permanente, encontramos lo siguiente. El 77% de las empresas considera el teletrabajo como una medida que será implementada de manera permanente de ahora en adelante. Y solo el 23% considera que podría ser una medida transitoria. Si revisamos el 77%, vemos, y lo damos una bajada por tamaños de compañía, está compuesto por un 35% que corresponde a las empresas grandes, el 19% a las empresas medianas y el 23% a las empresas pequeñas. Y el 23% de las respuestas que lo ven como de manera transitoria, el 1% es solamente de empresas grandes, 16% de empresas medianas y el 6% de empresas pequeñas. Este resultado nos lleva a tener una visión clara sobre la tendencia que se estarán implementando de ahora en adelante en las compañías, lo que va a impactar de manera directa a todos los procesos de recursos humanos, por impactar en lo que refiere a la atracción y retención de talento, pero también a exigir nuevos requerimientos en los perfiles por parte de las compañías al iniciar un proceso de búsqueda, por cumplir con las exigencias que ahora tenemos en materia por la ley del teletrabajo y también por tener que evaluar nuevos comportamientos claves que son requeridos en este modelo de gestión a distancia. En relación a lo que corresponde a la jornada semanal, tenemos lo siguiente. El 72% de las compañías tienen implementado una modalidad de teletrabajo total, mientras que el 28% nos hacen saber que lo tienen de manera parcial. Con respecto a la distribución de la jornada, vemos que el 61% de las empresas mantienen la jornada de trabajo bajo el horario regular pactado antes en sus compañías. Y el 39% de las empresas nos responden, que las que participaron en el estudio, que están dando facilidad de manera libre a la distribución de la jornada por cada uno de sus trabajadores. Al ver este 39%, vemos que ese grupo de empresas que dan libertades para la distribución de la jornada al empleado está compuesto un 8% de las empresas grandes, 16% de las empresas medianas y un 15% en las empresas pequeñas. Esto nos hace ver, ¿sí? Perdona, voy a interrumpir porque nos están pidiendo algunos de las personas conectadas si podrían ajustar la presentación para que se vea completa. Aparentemente la agrandaron y ahí, muchas gracias. Ahí está perfecto. Gracias. Perfecto. Ya. Esto nos hace ver que las empresas se mantienen con una mirada conservadora, manteniendo los horarios establecidos y probablemente más adelante nos lleve a irlos flexibilizando en la medida que se vaya ganando experiencia bajo esta nueva realidad que ahora todos estamos aprendiendo. Seguimos avanzando y consideramos prudente también entender si las empresas han suministrado equipamiento a los empleados que trabajan en teletrabajo. Y encontramos que el 86% de las empresas han entregado equipamiento a sus empleados, encontrando que el 24% son de empresas grandes, 38% de empresas medianas y un 24% de las empresas pequeñas. Solo el 14% de las empresas encuestadas manifiestan que no han suministrado equipamiento a sus colaboradores. Y está compuesto un 4% por las empresas grandes, 3% empresas medianas y 7% en las empresas pequeñas. ¿Se está considerando continuar con la política de teletrabajo regulado en algún grupo de trabajadores o cargo post-pandemia? Pregunta interesante. Y vemos acá que el 92% de las empresas participantes consideran que sí están considerando continuar con la modalidad de teletrabajo post-pandemia. Y solo el 8% consideró que no la mantendría. Este 92%, si lo vemos por tamaño de compañía, vemos que el 27% son de empresas grandes, 36% de empresas medianas y 29% empresas pequeñas.
Esto nos da desde ya una mirada cierta que al interior de las empresas se están generando planes de trabajo y tomando decisiones importantes, entendiendo y reforzando, como bien lo hemos dicho, el teletrabajo llegó para quedarse y es una modalidad de trabajo que ahora vamos a tener que perfeccionar y mejorar la gestión y el liderazgo que la misma exige y requiere. También preguntamos, ¿se ha implementado alguna subvención por los servicios de telecomunicaciones? Se puede destacar que dentro de las subvenciones, las empresas, como podemos ver, han suministrado en un 74% el servicio de Internet, mientras que solo el 13% han dado Internet más consumo de energía eléctrica. Y encontramos que el 12% ha entregado subvención para consumo de energía eléctrica. Se ha priorizado, como podemos ver, una subvención de Internet, ya que es una necesidad para el desarrollo de las funciones. Sin embargo, se deberán de generar complementos para otros servicios básicos y necesarios para el desarrollo correcto de las actividades y cumplir también con las otras regulaciones que nos viene a exigir la ley del teletrabajo recientemente aprobada. En relación a la parte formativa, consideramos prudente también saber qué han hecho las compañías y preguntamos, ¿han recibido formación al enfrentar el teletrabajo? En los temas formativos, vemos que el 56% de las compañías han generado acciones de capacitación, mientras que el 44% nos responden que no han accionado. Dentro de las empresas que han generado acciones formativas, ese 56% está compuesto un 22% por las empresas grandes, 22% las empresas medianas y un 12% las empresas pequeñas. De las empresas que no han podido generar acciones formativas, que es el 44%, vemos que solo el 6% corresponde a las empresas grandes, un 20% las empresas medianas y un 18% las empresas pequeñas. Ahora, ¿qué tipo de capacitación se han ido generando? Observamos que el 17% han estado orientadas al fortalecimiento de las habilidades blandas, también un 19% en habilidades de liderazgo y el 20% con respecto al uso de nuevas tecnologías. Es relevante generar acciones formativas bajo esta nueva realidad, entregando contenidos puntuales que faciliten la gestión, uso sobre todo de herramientas digitales y también los asociados en materia de seguridad por el hecho de que ahora nuestros colaboradores están trabajando a distancia. También quisimos saber si se han tomado acciones formativas para los líderes del cómo gestionar los equipos de trabajo a distancia. Y en esta materia encontramos lo siguiente: el 54% de las empresas ha facilitado formación a sus líderes y el cómo gestionar a sus equipos bajo esta modalidad, mientras que el 46% nos dicen que no han generado formaciones relacionadas a esta materia. En cuanto a la productividad, dato importante para todos. Efectivamente, en cuanto a la productividad bajo la modalidad de teletrabajo, preguntamos si ha disminuido o ha incrementado la efectividad esperada en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y es importante destacar que la encuesta señala que el 49% de las empresas consideran que la productividad se ha mantenido igual, el 45% considera que ha aumentado y solo el 6% dice o refleja que ha disminuido. Al analizar los datos por tamaño de compañía, encontramos que el 8% corresponde a las empresas grandes, 28% el 8% a las empresas grandes, 28% a las empresas medianas y el 13% a las empresas pequeñas. Y del 45% que señala que la productividad ha subido, refleja que el 20% corresponde a las empresas grandes, mientras que se mantiene bastante pareja las empresas medianas y las empresas pequeñas con una diferencia solamente de un punto. En relación al 6%, vemos que son las que dicen que ha disminuido, está reflejada en las empresas pequeñas con un 5%. También quisimos saber si las empresas en este proceso de pandemia y en teletrabajo han tenido la oportunidad de medir el nivel de satisfacción o el engagement de los empleados durante el teletrabajo. Y en cuanto a este nivel, vemos
que el 39% de las empresas se han preocupado en medir el nivel de satisfacción durante este periodo y el 61% no han logrado generar aún una medición. Por tipo de compañía de las empresas que sí han medido el nivel de satisfacción, vemos que el 8% corresponde a las empresas grandes, 18% a las empresas medianas y el 13% a las empresas pequeñas. Ese 35% que efectivamente refleja el nivel de satisfacción de los empleados ha ido mejorando durante el periodo de teletrabajo, mientras que solo el 4% considera que ha disminuido, generando así la suma del 39% de las empresas que efectivamente sí han hecho niveles de mediciones de nivel de satisfacción de los empleados. En esta modalidad a distancia sabemos que se hace más relevante aún tomar este tipo de decisiones con respecto a medir oportunamente los niveles de satisfacción. Esto permite hacerle seguimiento, como sabemos, a la percepción de los colaboradores y poder tomar acciones concretas en relación a los resultados. Como última pregunta, quisimos también preguntar, ¿considera usted que el teletrabajo será un beneficio para la empresa y sus colaboradores? Y vemos que contundentemente el 92% de las empresas consideraron que sí, mientras que el 8% solo consideran que no. Dentro de este 92%, como podemos observar, está compuesto el 28% que corresponde a la empresa grande, 37% a la empresa mediana y el 27% a las empresas pequeñas. Como conclusión de nuestro estudio, y que queremos compartir con ustedes, consideramos importante de parte del Comité de Personas de la Cámara Española, algunas reflexiones que sirvan de aporte para todos los que estamos en este webinar. Y como primera reflexión tenemos la siguiente. Estamos en un mundo globalizado que interactúa rápidamente, como muestra, la pandemia es un ejemplo cierto por la rapidez con la que se generaron los contagios a nivel mundial. De la misma manera es la tecnología, que es aún más rápida y avanza a pasos agigantados, lo que nos exige ampliar nuestras mentes y visiones de negocio y formas de trabajar, por lo que debemos estar atentos y muy preparados en los desafíos que esto ya se nos vienen. Como segunda reflexión, el área de recursos humanos hoy tendrá como desafío jugar un rol muy protagónico y liderar los procesos de cambio dentro de las organizaciones, con el fin de adaptar los nuevos requerimientos sociales y de negocio, apoyándonos en las oportunidades que ofrece la tecnología y las herramientas digitales. Desde la mirada del negocio, el eje principal siempre será nuestro cliente, pero en las organizaciones el eje principal, ahora más que nunca, serán nuestros colaboradores. El área de recursos humanos deberá analizar con anticipación nuevos requerimientos, analizando los puestos y perfiles que podrían verse afectados con la entrada cada vez más presente de la digitalización en nuestros procesos, ya que desaparecerán algunos puestos de trabajo, pero estamos seguros que nacerán otros, lo que nos lleva a transformar conocimiento y perfiles para mantener la empleabilidad en posiciones que generen cada vez mayor aporte al negocio. Como cuarta reflexión, consideramos importante que se necesitarán líderes optimistas y abiertos a las nuevas tecnologías, acompañando a sus equipos, dando autonomía, orientándolos al resultado para que sean más independientes, desarrollando comportamientos colaborativos, innovadores, que agilicen la gestión a través de sus aportes. Como quinta reflexión, el área de recursos humanos tendrá el desafío de explorar nuevas técnicas de integración para generar diversas formas y generar identidad, pertenencia y compromiso bajo un ambiente positivo, ya que la creación, desarrollo y mantención de estos elementos hoy están basados en las relaciones interpersonales, es decir, face to face, por lo que se deberá reestructurar los planes de trabajo considerando el distanciamiento que conlleva el teletrabajo. Todos y todos que somos partícipes activos de este proceso de cambio, hoy tenemos un gran compromiso por el hecho de que aquí todos los que estamos en este proceso de cambio tenemos que ver de qué manera, porque nos ha impactado de manera igualitaria, tenemos que salir adelante. Por eso, la última reflexión, y no la menos importante, que queremos transmitir es que todos tenemos que ser partícipes activos de este proceso de cambio,
ya que hoy vemos que nos ha impactado de manera igualitaria por los diferentes tipos de empresas, públicas, privadas, instituciones gubernamentales. Tenemos un gran desafío, que es alinear las exigencias regulatorias, legales, con la realidad y necesidad de las empresas, dentro de todo este proceso de cambio que hoy se nos viene viniendo, con el fin de complementarla y se logre dar apertura a nuevos puestos de trabajo y mantener los ya existentes, en pro de una economía dinámica, fluida y ahora dando cada vez más pasos agigantados a la era digital. Muchísimas gracias. Desde el Comité de Personas esperamos que haya sido un aporte el análisis, las conclusiones de nuestro estudio y que finalmente pues sabemos y estamos conscientes del aprendizaje que el teletrabajo está dejando en cada uno de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, Yasmeri, muchísimas gracias, Sibila. A mí me parece, me voy a permitir un pequeño lujo antes de dar paso a Juan Carlos, que es varios aspectos. Primero, creo que tenemos un largo y bonito camino por recorrer y me he quedado con algún dato de todos los que habéis dado. Sé que el trabajo que habéis realizado ha sido impecable, que hay un montón de información. Creo que los que hemos dado respuesta a la encuesta nos ha removido, digamos, nuestra conciencia y para poder analizar internamente, pero yo me quedo con 2 o 3 detalles. Primero, uno, que la productividad únicamente un 6% piensan que no ha bajado y que más del 50% piensan que ha subido. Eso es un claro síntoma, yo creo que muy positivo. Segundo, que es necesaria más capacitación. En general, hablamos siempre en términos generales. Y me voy a quedar con 2 detalles. Uno, que necesitamos, lo comentabas en las reflexiones finales, que necesitamos líderes optimistas, que necesitamos un cambio cultural, que necesitamos un cambio, una transformación en toda nuestra gente. También me ha dejado preocupado quizá que nos falte algo de estrategia en las empresas para llegar a este punto. Y el último, y casi es un mensaje también para Fernando, es que todos tenemos que ser partícipes, comentabas al final, el último de las conclusiones, todos tenemos que ser partícipes activos de este proceso de cambio. Hay un proceso de cambio cultural, hay un proceso de cambio legislativo, hay un proceso, incluso comentábamos también de las fiscalizaciones, etcétera. Y creo que todos tenemos que ahondar porque, como comentábamos al principio, y creo que también estamos todos absolutamente de acuerdo, esto ha venido para quedarse, más o menor medida, pero todo ha venido para quedarse. Muchísimas gracias de verdad a vosotras y a todo el equipo que también sé que ha estado trabajando por detrás. Por último, quiero presentar, y discúlpame Fernando, este pequeño speech que no estaba, pero me ha parecido interesante. Juan Carlos, voy a presentar a Juan Carlos Pérez, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Sociología por la misma y máster en Dirección y Marketing por el IES. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de recursos humanos para empresas multinacionales, miembro del Consejo de Administración de varias compañías de la industria auxiliar de recursos humanos de España y América Latina, conferenciante internacional en temas de management y profesor en universidades y escuelas de negocios, especializado en recursos humanos. En la actualidad es presidente de Capital Humano, como comentábamos, Organización Internacional de Directivos y CEO en el grupo Factum, vocal en el Comité Científico del Centro de Investigación en Efectividad Organizacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Un auténtico placer también, Juan Carlos. Muchísimas gracias, que sabemos la diferencia horaria con España. Y adelante. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí con vosotros. Buenas tardes allí, buenas noches aquí, efectivamente. Antes que nada, subsecretario, lo que comentaba, efectivamente, en la ley que se aprobó en España la semana pasada se contempla también el derecho a la desconexión, como lógicamente además tiene que ser. Yo creo que esto ha servido efectivamente para ayudar a impulsar muchas iniciativas, entre ellas legislativas también, que era importante poner en marcha en los diferentes países en los que estamos moviéndonos. Si algo, y enlazando con la presentación de las personas que han estado antes, si algo ha servido para algo, creo yo, ¿no? Esta situación tan peculiar que estamos viviendo del COVID, ha tenido 2 efectos claramente positivos, más allá de los temas sociales, obviamente. Uno es que ha acelerado de manera brutal la digitalización, como habéis planteado, y también, como habéis planteado, ha puesto el rol de recursos humanos donde siempre debió estar, en el centro de las organizaciones y los procesos de transformación de las organizaciones. Lo que ha sido claro en esta situación es que todas las organizaciones, todas las posiciones han mirado a recursos humanos para casi todo en este momento, ¿no? Había que teletrabajar, efectivamente, cómo se teletrabajaba, había que formar en paralelo,
había en paralelo que cuidar de los trabajadores, había que trabajar el tema de seguridad en el trabajo y en las propias empresas, había que comunicar correctamente, había que hacer todo en simultáneo y todos miraban a recursos humanos para hacerlo, ¿no? Por lo cual, mi enhorabuena a todos los directores y directoras de recursos humanos porque creo que han estado a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que demandaba la situación. Muy rápidamente, DCH es la mayor organización internacional de directivos de capital humano. Contamos con más de 2.000 asociados, todos directivos de capital humano, en 9 países, dentro de 2 meses será en 11. El capítulo de Chile, de hecho, se constituyó hace un mes, justo hace un mes, y en la junta directiva con los dos países está representada gran parte de los principales directores y directoras de recursos humanos de Chile. Estamos en Chile, Uruguay, México, Argentina, Perú, Colombia, bueno, España y en Portugal. Y el mes que viene constituimos DCH Brasil y DCH Estados Unidos también. Muy rápidamente, era simplemente para contextualizar de qué se trata, ¿no? De qué es nuestra organización. Y vamos a lo que se me ha pedido hoy que planteara, que es hacer un resumen muy rápido de 2 estudios que hemos realizado en DCH, uno sobre digitalización de la función de recursos humanos y otro sobre el impacto del teletrabajo en las organizaciones. Bueno, todos los directivos de capital humano con los que hablo, y hablo con muchos por mi propio trabajo, lógicamente me comentan que la experiencia de estos meses de trabajo remoto ha sido muy positiva. Especialmente por la gran respuesta que han dado los equipos en esta coyuntura tan compleja. Pero está claro, por lo que hemos vivido estos meses, que no ha sido teletrabajo, lo decía muy bien el subsecretario antes, ¿no? Ha sido trabajo remoto confinado, en situaciones muy complejas, en muchos casos con niños, con personas mayores dependientes, en entornos físicos no acondicionados. En muchos casos ha tenido que repartirse el espacio con otras personas con las que se convive, en un espacio limitado para trabajar, y aún así, sorprendentemente, las cosas han funcionado. La pregunta es si después va a seguir funcionando. La coyuntura en la que hemos estado ha sido una coyuntura extraña y peculiar. Cuando volvamos a una cierta normalidad, lo que tenemos que preguntarnos es si esto va a funcionar. Y probablemente los estudios, tanto que se ha hecho desde Camacoes como el que hemos hecho nosotros en España, puede darnos algunas pautas sobre esto. De hecho, ahora van a ver, en muchos elementos hay muchas coincidencias entre los resultados de un estudio y otro. Es verdad que en nuestro caso el estudio se ha centrado fundamentalmente en la experiencia de los empleados, ¿no? De la visión que tienen los directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos sobre la experiencia de los empleados. Este estudio se ha hecho en colaboración con CBRD, como ven aquí. Se hizo durante la primera ola de la pandemia. Saben que ahora en España estamos viviendo una segunda ola más compleja y complicada, especialmente en Madrid, que es donde estoy yo, está siendo complicada. Esto se hizo en medio de la pandemia, de hecho, cuando estábamos en el estado de alarma en España, ¿no? El estado de alarma en plena actividad. Del 18 de mayo al 18 de junio se hizo una primera ola. Ahora estamos haciendo una segunda ola de la misma investigación. En este caso hubo 318 respuestas recibidas de responsables de recursos humanos. Y estos son el resumen muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo del estudio. Primero, el 80% de las personas no tenían experiencia previa teletrabajando. O tenían muy poca o no lo habían hecho nunca. Esto es un hándicap brutal. Y de hecho, si nos plantean antes de que sucediera que teníamos que hacerlo masivamente el teletrabajo sin tiempo, probablemente hubiéramos dicho que no era posible hacerlo. Lo cierto es que se ha hecho en todos los países. Como decía antes, fundamentalmente creo por un papel central de la función de recursos humanos y por una respuesta extraordinaria de los equipos y de las personas. El 84% de las personas creen que cuando pase esto trabajarán desde casa al menos un día a la semana, cuando todo vuelva a una cierta normalidad. Ya a los encuestados les preocupaba especialmente la vuelta a la oficina debido a los temas de distancia de seguridad. Los transportes públicos, las propias oficinas, aunque los protocolos se han estructurado mucho, ¿no? Respecto al entorno y el equipamiento, solo el 18% considera que no tiene el equipamiento necesario para trabajar de manera efectiva. A mí realmente me parece muy poco, porque en el caso de América Latina tuvo algo más de tiempo para prepararse viendo lo que había pasado en Europa. Pero la verdad es que en Europa, que además estábamos muy despistados todos los países, pensamos que lo que estaba pasando en China no nos iba a afectar como afectó, y cuando se vino todo encima, nos encontramos con una situación muy complicada que hubo que improvisar de manera inmediata y que aún así se perciba que solo el 18% no contaba con el equipamiento necesario, creo que es también un sorprendente y una buena noticia. El 25%, por otra parte, considera que su entorno de trabajo no es el adecuado, probablemente por falta de espacio, fundamentalmente.
o por no tener un espacio dedicado específicamente a teletrabajar. Y un dato interesante, el 45% considera que cuando se teletrabaje, muchos de ellos probablemente estarían interesados en teletrabajar no necesariamente en sus domicilios, sino en espacios de coworking o espacios flexibles de trabajo. Esto es extremadamente relevante porque si esto se confirmara, significaría que los modelos de trabajo, los modelos organizativos y los modelos corporativos cambiarán en los próximos años de manera radical. Porque todos sabemos, estos últimos años la tendencia ha sido a concentrar en las empresas en sedes corporativas grandes, y si esto se produjera, lo que produciría es el efecto justamente inverso, una dispersión de centros de trabajo en diferentes posiciones para que los empleados pudieran tener cercanas a sus puntos de residencia. Veremos si esto se consolida o no como una tendencia real, pero la verdad es que si lo fuera, va a producir una revolución importantísima en muchos ámbitos personales, empresariales y profesionales. Para las personas que han contestado, el mayor reto que ha supuesto el teletrabajo confinado, como decíamos, el 79% considera que el mayor reto ha sido las distracciones, lo que decíamos antes, ¿no? Estar con niños, mascotas, personas dependientes, personas mayores. Hacer esto todo a la vez y teletrabajar, la verdad es que ha sido un mérito enorme, ¿no? Y el 85% considera que han incrementado sus horas de trabajo, en el caso de España, en 2 horas adicionales. Considera que se ha trabajado 2 horas más por el teletrabajo. Y un dato que también es muy relevante, que tiene que ver con las culturas empresariales probablemente. El 47% siente que la cultura de trabajo no está interiorizada y precisamente porque estaban teletrabajando tenían que trabajar más y mostrar permanentemente a los managers y a los compañeros que estaban teletrabajando, que estaban trabajando mientras estaban de manera remota. Un 47%, o sea, prácticamente la mitad. Muy rápidamente, sobre lo mismo, aquí hay un estudio de los resultados de la encuesta que hicimos en España y la que ha hecho CBR en EMEA. En EMEA saben que es Europe, Middle East y África. En el caso de España, como decía, son 2 horas lo que se considera que se ha incrementado la jornada laboral teletrabajando. En el caso de EMEA, del resto de Europa, 1,2 horas, sustancialmente menos. Los datos del impacto neutral o positivo sobre la productividad es muy parecido, como ven, al de Chile. En el caso de España, el 87% considera que ha tenido impacto neutral o positivo en la productividad. Y en el caso de EMEA, el 84%. Como ven, los datos son muy parecidos. Y para ir, por el poco tiempo que tengo, simplemente con el tema de la digitalización, nosotros hacemos un estudio todos los años con la Universidad Alfonso X el Sabio sobre digitalización de la función de recursos humanos. Cada año medimos lo mismo y vemos cómo va evolucionando. Este año esta es, de hecho, la 4ª edición. Y además les adelanto también que por primera vez este año, y a partir de ahora lo haremos todos los años, el mismo estudio que se hace en España se está haciendo en América Latina, en todos los países en los que estamos, para poder hacer comparaciones regionales y comparaciones por países, no sobre el nivel de digitalización de recursos humanos. Se analizan 5 dimensiones, como ven aquí: Big Data y Analytics, Cloud Computing, redes sociales, movilidad y gamificación. Bueno, esto es la muestra que se ha trabajado. El número de empleados fundamentalmente son grandes empresas, ámbito geográfico sobre todo internacional y categoría profesional ha contestado sobre todo los directores de recursos humanos y responsables de recursos humanos. Los sectores de actividad, como ven, una enorme dispersión, están representados prácticamente todos los sectores de actividad. Y un dato antes de ir a los otros, que son solo 2 slides, que yo creo que es curioso y que yo creo que nos debería hacer reflexionar. Les preguntábamos a directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos si consideraban, como ven, que el área de recursos humanos de su empresa está digitalizada. Como ven, de acuerdo, vamos a ver los datos del 2019, de acuerdo pensaban que su empresa su departamento de recursos humanos está digitalizado el 35% y totalmente de acuerdo el 6,3%. Es decir, prácticamente el 41% consideran que su empresa está digitalizada. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre ellos, hasta qué punto los directores y ellas, ¿no?, los directores y directoras de recursos humanos, están familiarizados con el mundo digital, los datos son mucho más altos. Muy de acuerdo el 49,7% y muy de acuerdo totalmente de acuerdo el 33%. Es decir, el 83% consideran que están muy familiarizados con el mundo digital, con lo cual la pregunta que deberíamos hacernos todos es si el director y la directora de recursos humanos está muy familiarizado con el mundo digital, ¿por qué no lo está tanto el departamento de recursos humanos, que depende de esas personas? Una reflexión, porque a lo mejor tiene que ver con temas estructurales, ¿no? Pero yo creo que es un tema interesante a analizar. Y sobre las 5 dimensiones, vamos a los resultados de 2019.
lo que preguntamos es el porcentaje que aplican cada uno en su actividad de recursos humanos, Big Data y Analytics, Cloud Computing, redes sociales, movilidad y gamificación. Como ven, en Big Data y Analytics el 28% de las empresas son fundamentalmente grandes empresas, como habrán visto, y empresas internacionales. Solo el 28% aplican Big Data y Analytics en sus procesos de recursos humanos. Cloud Computing el 67%, redes sociales el 65%, movilidad el 79% y gamificación el 39%. Vamos a ver ahora en cada una de estas dimensiones dónde lo aplican fundamentalmente. Big Data fundamentalmente en procesos de selección. En el 69,8% de las encuestadas dicen que lo aplican a procesos. De las que lo aplican. Estos son los datos de aquellas que lo aplican, las que hemos visto aquí, de este 28%. El 69% lo aplican a procesos de selección de talento. En el caso de Cloud Computing, lo aplican, las que lo aplican, que lo veíamos antes, al área de administración de personal, aparte más de transacción de recursos humanos. El área de redes sociales lo aplican fundamentalmente a selección de personas también, a selección de talento, muy lejos de todas las demás. Prácticamente las demás no hay presencia. En formación y desarrollo algo, un 40% de ellas, pero sobre todo en selección de talento. Y movilidad, fundamentalmente también en selección de personas y bastante también en formación y desarrollo, como ven el 71% de ellas. Y la gamificación, como ven, lo aplican casi exclusivamente en el ámbito de formación y desarrollo y algo, el 22% de ellas, en selección de talento. Esto es un resumen rápido, contaba con 10 minutos y creo que me ha tenido casi, no sé si he pasado un par de minutitos nada más. Te has comportado muy bien, Juan Carlos. He intentado hacerlo todo lo rápido que he podido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy interesante. A mí me gustaría, yo tengo dos preguntas, dos para ti y una para Fernando. No tiene nada que ver, pero es, por una parte, Fernando, si tuvieses que dar un consejo, digamos, a las empresas chilenas, en este caso, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, no solamente en España, sino en otros países, de todo este ámbito que estamos haciendo, ¿cuál sería tu consejo a estos directores de recursos humanos, gerentes que estamos hoy aquí reunidos o cualquiera que nos pueda escuchar? Consejo final con todos los datos, centrémonos, ataquemos. Te pido un consejo. Le preguntaba a Juan Carlos, perdón. Juan Carlos. Juan Carlos, disculpa. ¿Qué preguntaba Fernando? No, estaba diciendo con la experiencia, Juan Carlos, de en España, en Europa, incluso en otros países de Latinoamérica, como comentabas, acabas de llegar a Chile. Una de las preguntas era un consejo, es decir, hay un montón de datos, muchos coinciden en la presentación que ha hecho el grupo de comité, junto con la que tú has hecho, muy interesante. ¿Cuál sería un consejo a los directores de recursos humanos? Un consejo, estoy hablando de un consejo a los directores de recursos humanos, a los gerentes, un consejo a las empresas. ¿Cuál sería? Dos cosas, si me permites, Jorge. En una entrevista que hicimos a un CEO de un banco español, un banco español en su momento, se le preguntó, en los directores y directoras de recursos humanos, ¿qué buscas cuando que sepa de negocio o que sepa de recursos humanos? Y decía que sepa de negocio. Quiero decir, es fundamental que los directores y directoras de recursos humanos nos metamos en la cabeza que somos primero directivos y luego de recursos humanos, y no al revés. Correcto. Es verdad que la sensación, la sensibilidad que tiene recursos humanos es esencial y el conocimiento técnico es esencial, pero para poder poner recursos humanos donde debe estar, en el centro de las decisiones de las organizaciones, los perfiles de los directores de recursos humanos tienen que centrarse en negocio, para hacer entender al resto de sus compañeros de los comités de dirección qué es donde deben estar los directores y directoras de recursos humanos, cuáles son las políticas a llevar adelante. Y dos cosas, tanto el tema de la digitalización vinculado con esto, como el tema del teletrabajo, como algo que ya venía pasando en los últimos meses, que es la implantación de modelos ágiles, de metodologías agile en las compañías. Estas cosas son oportunidades únicas para que recursos humanos, de una vez por todas, tenga ese papel central en los procesos de transformación de las organizaciones. Y lo que no podemos permitir es que, una vez más, recursos humanos deje de hacer lo que debe hacer para ponerse en esa posición. Es responsabilidad de los directores y directoras de recursos humanos tener el papel que debe tener la función en el centro de las organizaciones. Perfecto. Espero que esta vez no lo dejemos pasar. Perfecto. Y Juan Carlos, una última pregunta. Tu visión de LATAM desde el exterior, aunque en este caso no esté Chile, de toda la región latinoamericana, ¿cuál sería tu visión general? Yo el mercado latinoamericano lo conozco bastante desde hace años, ¿no? Os comentaba al inicio que tuve la fortuna de vivir en Santiago en el año 2006 y 2007 y fue una experiencia personal y profesional extraordinaria. Y desde entonces hasta hoy pues he tenido una relación muy estrecha y permanente por diferentes ámbitos con el
entorno latinoamericano. Obviamente hay enormes diferencias, ¿no? Como no tengo que explicar yo, ustedes es mucho mejor que yo, en la región, ¿no? Hay enormes diferencias. Obviamente Chile, esto es algo reconocido por todo el entorno latinoamericano, es una referencia absoluta y es, sin duda alguna, el país más avanzado en todo lo que tiene que ver con modelos de gestión de vanguardia, pero lo cierto es que los estudios comparativos que nosotros hacemos en todos los ámbitos, entre Europa, España y Portugal, fundamentalmente, y Latinoamérica, también es verdad que nosotros trabajamos fundamentalmente con grandes corporaciones. Las prácticas son muy parecidas. El nivel de sofisticación de la función de recursos humanos en Latinoamérica, sobre todo en los países latinoamericanos como Chile, está en las grandes corporaciones en el mismo nivel que está en cualquier país europeo. Es verdad que hay un gap algo mayor en las muy pequeñas empresas, ¿no? Y sobre todo en la actividad menos regulada. En España también es un problema, ¿eh? Pero de manera general, sobre todo con las grandes corporaciones, que son las que marcan tendencias, la situación es muy parecida. Y los estudios que hacemos comparativos lo demuestran. Y los que vamos a presentar con el estudio este que decía de digitalización de recursos humanos, lo presentamos ahora a final de mes, regional, y va a contrastar y va a confirmar la misma tendencia. Hacemos uno sobre gestión de talento, que realizamos las 4 dimensiones de la gestión del talento, y el año pasado hicimos, es un estudio de España, pero hicimos el estudio en 2 países latinoamericanos, en México y Argentina, y la situación era muy cercana a la realidad de España y de Portugal. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y Fernando, por terminar únicamente, me gustaría saber tu opinión o conocer tu opinión. Y si los datos que hemos estado manejando en esta hora un poco larga, son los que también maneja desde la posición de gobierno, si hay algún dato que te haya llamado más la atención, algún comentario final. Gracias, Jorge. Sí, en primer lugar, felicitar a la autora ahí del estudio, ¿cierto? A Sibila y a Yasmeri por la presentación. Felicitar también y agradecer a Juan Carlos los datos que nos da desde España, ¿cierto? Y ver que hay muchas coincidencias sobre la materia. Me llamó positivamente la atención que gran parte de estos cambios y de los avances positivos en materia de teletrabajo en Chile son en las medianas empresas, más que en las grandes empresas, lo cual es llamativo, que uno tendería a creer que la gran empresa tiene estos procesos más implementados, y no necesariamente estos datos que nos mostraron es así. Y hay 2 datos que me gustaron mucho, porque creo que van en el sentido correcto, y un poco lo que nosotros también hemos percibido y hemos señalado. Uno es que el teletrabajo llegó para quedarse. Básicamente el 92% de los empleadores de las empresas señala que va a mantener alguna modalidad de teletrabajo, ¿cierto? La gran mayoría, todas las encuestas han mostrado, y entiendo que acá también, que es combinar tiempo de trabajo presencial con tiempo de teletrabajo. No es todo teletrabajo o no es todo presencial, y va en el sentido correcto. Y el otro dato que me pareció muy interesante y también está en línea con otras encuestas que me ha tocado ver y que derriba un mito que existía sobre la materia, es el tema de la productividad. Prácticamente el 94% de las empresas ha señalado que la productividad se mantiene o se incrementa. Y en otras encuestas que he visto, este porcentaje también está entre el 80 y el 90%. ¿Y por qué digo que se derriba un mito? Porque uno de los principales obstáculos que tuvimos para implementar el teletrabajo era porque muchas veces algunos creían que el teletrabajo iba a hacer que los trabajadores no prestaran servicios como correspondía o no cumplían sus funciones, etc. Y por lo tanto, todos los resultados que han existido hasta la fecha han mostrado que el teletrabajo ha sido más productivo. Pero ahí, ojo, hay una encuesta que me tocó conocer hace algún tiempo, que los trabajadores, cuando esta misma pregunta se le hace a los trabajadores, muchos de ellos sienten que están siendo menos productivos. Entonces se produce una dicotomía. Las empresas señalan que son igual o más productivos, pero los trabajadores se sienten menos productivos. ¿Por qué esa dicotomía? Razones pueden haber varias. Al menos yo creo que es porque como no tenemos todavía una cultura del teletrabajo, los trabajadores hoy día teletrabajando en su casa, con los niños en las casas, con una capacitación que ha sido todavía a cuentagota, con una infraestructura que no es la adecuada, la sobreexigencia que están teniendo las personas trabajando del hogar es mayor. Y esa sobreexigencia hace que las personas perciban que su productividad es menor, ¿cierto? No son pocos los trabajadores que sabemos que están teletrabajando y que están con el computador todo el día encendido. Y por lo tanto, tienen el computador encendido, van a almorzar, pero el computador sigue prendido, van a ver a los niños, el computador sigue prendido. Entonces, hay una sensación de constante conexión. Y esa sensación de constante conexión me hace percibir que mi trabajo no está siendo lo productivo que
mi empleador sí está percibiendo que es. Y eso forma parte de la cultura que tenemos que ir cambiando. Yo siempre digo, hay dos grandes límites que tenemos que imponer. Uno son los límites familiares y el otro son los límites empresariales. El límite familiar dice relación con que mi entorno familiar entienda que cuando el papá o la mamá está trabajando. Y eso obviamente hacer que los niños no vayan a interrumpir, que obviamente la dinámica familiar entienda que la persona está trabajando. Y el otro es el límite con el empleador, de que los empleadores entiendan que una persona en teletrabajo no es 24/7, no es que está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y ahí está muy importante el tema del derecho a desconexión y todo el resto de la cultura que tenemos que ir creando para que esta percepción de los trabajadores de ser menos productivos sea consecuente con la percepción que tienen hoy día las empresas, en su gran mayoría, de acuerdo a la encuesta que ustedes nos dieron a conocer, de un 94% que están siendo igual o más productivos que lo que eran antes de esta pandemia. Totalmente de acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias. Y también es cierto que esta pandemia lo que nos ha generado ha sacado lo mejor de cada uno. Es decir, yo creo que todo el mundo ha puesto el 150% de sus posibilidades, yo lo digo desde mi punto de vista o otros compañeros con los que he estado hablando, y desde luego ha hecho que esto vaya, por supuesto, que vayamos a salir. Nos va a costar a todos salir, pero desde luego ha sido una gratísima sorpresa de cómo trabaja, yo por lo menos aquí en Chile, la gente. Estoy absolutamente encantado en ese ámbito. Mayra. Muchas gracias Jorge, subsecretario, Juan Carlos. De toda la conversación nos quedamos como Cámara, yo creo, con 3 grandes conclusiones. La primera, el rol de los líderes, ámbitos en los que sin duda vamos a seguir trabajando y reforzando desde los comités y en particular desde el Comité de Gestión de Personas, la capacitación como algo clave, sobre todo en materia y competencias digitales y tecnología, y desarrollar una estrategia para incorporar esta nueva tecnología. Y ahí aprovechar también de comentarles que en el Comité de Innovación y Tecnología de la Cámara estamos trabajando hoy día en un estudio sobre madurez digital que busca también ser un aporte desde nuestro ámbito en todas estas aristas que hoy día estamos conversando. Y solo para concluir, quiero agradecer a las empresas que hoy día estuvieron representadas por Sibila Torres y por Yasmeri Morales, pero que que trabajaron en este estudio, que lo vamos a distribuir a todos los que hoy día están conectados y por supuesto se va a subir a nuestra página y a nuestras redes. Son S. Cabrillé, Eulen, Tawa, Alta Conexión Catenon y Mafre, quienes trabajaron toda la lista de teletrabajo, y en transformación digital, Legal Global, Trust Journey, Vías Chile, Wiseplan y Development System. A todos ellos queremos agradecer muy sinceramente porque esto fue un trabajo exhaustivo de llegar a casi 90 empresas y poder levantar cuáles son todos estos indicadores desde los cuales hoy día nos podemos comprometer a accionar y buscar un aporte también desde la experiencia de la Cámara. Así es que, nuevamente, muchas gracias a todos, y siendo ya las 7:30, creo, 18. Muy tarde en España, 7:28, 7:18, y ya muy tarde en España, los despedimos. Gracias en especial, señor subsecretario. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.